En lo profundo del corazón de Sudamérica, donde los tambores suenan con alma y el botón se vive como una religión, está Colombia, una tierra de mil colores, de sonrisas que resisten todo, de talento que brota en las calles de Medellín, en los barrios de Cali, en los campos de la costa Caribe y en cada rincón donde un niño sueña con ser James, Falcao o simplemente vestir la camiseta amarilla. Esta es la historia de un país que se reencontró con la alegría. Es la historia de Colombia en el Mundial de 2014. La historia de Colombia en el Mundial de 2014 comenzó mucho antes del primer pitazo en Brasil. Empezó con una generación dorada que maduró a golpe de esfuerzo, con un país que llevaba 16 años esperando volver a un Mundial. La clasificación no fue fácil, pero fue gloriosa. Colombia terminó segunda en las eliminatorias sudamericanas, con un fútbol atrevido, directo y brillante. Ganó partidos clave, goleó y defendió con temblor. Y en medio de ese sueño había un nombre que se gritaba con fuerza: Falcao, el tigre, el máximo goleador, el referente, el alma del equipo. Pero en enero de 2014, una lesión en la rodilla, jugando con el Mónaco, dejó al país en silencio. Falcao luchó contra el tiempo, con el corazón y la fe, pero no llegó. Su ausencia fue un dolor profundo. Sin embargo, en vez de apagar la llama, la encendió aún más. Cada jugador, cada gol, cada grito en Brasil fue también por él, porque esa Colombia no se rindió, se unió, y con Pekerman al mando llegó al Mundial con algo más que talento, llegó con una misión. Aquella Colombia del 2014 no fue solo un equipo de fútbol, fue una sinfonía de talento, velocidad y alegría, una selección vertical, explosiva, con alma de barrio y mentalidad de campeón, dirigido por el sabio y sereno José Néstor Pekerman, como ya he dicho antes, un hombre que entendió el corazón del fútbol colombiano como pocos. Con él jugadores que crecieron, como por ejemplo James Rodríguez, el joven zurdo con cara de niño y cerebro de genio. Se convirtió en el conductor de los sueños. A su lado, como mencionar a jugadores clave, Juan Guillermo Cuadrado, que volaba por la banda como un vendaval, o otros jugadores que aportaban clase en el área, tanto en ataque como en defensa. Era un equipo que jugaba como vivía su gente, con pasión, con coraje, con ritmo, y aunque la ausencia del tigre Radamel Falcao fue un golpe duro, el grupo respondió con altura, jugando para él y para un país entero que soñaba despierto. Porque esa Colombia no se rindió, se unió. Esa Colombia no especulaba, atacaba, no se escondía, se mostraba. Era fútbol en estado puro. El momento había llegado. 14 de junio del 2014. El Estadio Mineirao se pintó de amarillo. Era el debut, el regreso, la explosión contenida de un país que llevaba más de 3 lustros esperando este día. Colombia volvía a un mundial, y no lo hacía como invitado, sino como protagonista. Desde el primer minuto, la selección mostró que no había venido a especular. Enfrente tenía a Grecia, un equipo duro, ordenado, pero superado por la velocidad, la presión y el nombre de una Colombia encendida. En apenas 5 minutos, el primer rugido llegó. Una jugada rápida por la banda derecha, la manda al fondo. Gol. El Mineirao estalló. Armero celebró, bailando, igual que todo un país entero. En el segundo tiempo, otra jugada preparada. Otro golpe más. 2-0. Colombia era pura contundencia, sin perder nunca su identidad ofensiva y alegre. Y cuando el partido ya moría, llegó el broche de oro. Minuto 90. James Rodríguez toma la pelota al borde del área, engancha y define cruzado. Tercer gol, el primero de los 6 que marcaría en este torneo. Colombia 3, Grecia 0. Una victoria clara, un debut perfecto, pero más allá del marcador, fue una declaración. Colombia estaba de vuelta. 5 días después del debut soñado, Colombia llegaba a Brasilia para enfrentarse a Costa de Marfil. Esta vez el rival tenía otro nivel: fuerza física, velocidad, experiencia y una figura legendaria, como Drogba. Era un duelo de potencias emergentes, de selecciones con hambre, una batalla por el liderato del grupo. El partido comenzó tenso, cerrado. Costa de Marfil presionaba alto, cortaba el juego. Colombia no encontraba los espacios. Fue un primer tiempo de pocas emociones, de lucha de concentración, un choque de estilos. Pero en el segundo tiempo, cuando todo parecía estancado, apareció el talento.
Minuto 64, tiro de esquina. James se eleva como un gigante entre defensas africanas, impacta de cabeza y golazo. El grito de Colombia sacude a Brasilia. James otra vez, gol con el alma. Ese gol lo cambió todo. Costa de Marfil se desordenó y Colombia olió la sangre. En apenas 6 minutos, una presión alta de Teofilio fuerza el error, James asiste y Juan Fernando Quintero, el zurdo mágico de Medellín, define con frialdad. 2-0. Colombia mostraba que sabía sufrir y golpear con inteligencia. Pero esto no era Grecia. Los africanos reaccionaron. En el minuto 73, Gervinho desbordó por la izquierda, se metió al área, dejó a 3 hombres en el camino y definió con potencia. Golazo, 2-1. El partido se volvió fuego puro. Los últimos minutos fueron de tensión absoluta. Costa de Marfil atacó con todo, Colombia defendió con el alma, Yepes inmenso, Ospina atento, Carlos Sánchez incansable, y cuando el árbitro pitó el final, estalló el alivio. Colombia 2, Costa de Marfil 1, 6 puntos, clasificación casi asegurada, pero lo más importante, este equipo no solo sabía brillar, también sabía resistir, el sueño seguía vivo y cada vez más real. Última fecha del grupo, Colombia ya estaba clasificada, pero no iba a bajar el ritmo. José Pekerman, con su sabiduría característica, rotó medio equipo, le dio descanso a varios titulares, pero no le quitó la esencia al juego, porque esta Colombia lo tenía muy claro. Cada minuto en la cancha era una oportunidad para escribir historia. Delante estaba Japón, jugándose la vida, pero Colombia, aún con equipo alternativo, entró con hambre. Desde el primer minuto mostró dinámica, alegría y profundidad. Cuadrado, uno de los pocos titulares que repitió, fue el motor, y al minuto 17 provocó un penalti. Se paró frente al balón y lo cambió por gol. 1-0, Colombia empezaba la fiesta. Pero Japón no se rindió. Justo antes del descanso empató con un cabezazo. Okazaki, 1-1. Un pequeño aviso de que el partido no estaba cerrado. Pero entonces llegó el segundo tiempo, y con él una explosión de talento desde el banco. Minuto 46, entra James Rodríguez. El partido cambió por completo. Con su ingreso, Colombia pasó de ser un buen equipo a un espectáculo, y con él, en la cancha, apareció otro héroe inesperado, Jackson Martínez, el delantero del Oporto, que había esperado su momento, se despachó con 2 goles memorables. El primero con derecha, ajustada al palo, el segundo tras pase mágico de James, con un recorte exquisito y con una definición perfecta. Colombia 3, Japón 1, y cuando el partido ya estaba muerto, James Rodríguez firmó su obra de arte, recibió en el área, dejó al defensor sentado con una gambeta sutil y la picó con clase. Golazo, el cuarto, el tercero de James en el Mundial. Colombia goleaba, Colombia bailaba, Colombia soñaba, despierta. Colombia 4, Japón 1, 9 puntos, primer lugar del grupo, el mejor rendimiento de toda la primera fase, pero más allá de los números, lo que quedaba claro era algo mucho más grande. Este equipo no tenía techo, jugara quien jugara. Se mantenía la identidad, se jugaba con alma, con el corazón y con la alegría. Y ahora se venían los octavos de final contra Uruguay. Octavos de final en el Maracaná, un escenario mítico. Colombia llegaba con puntaje perfecto, fútbol brillante y la moral por las nubes. Uruguay con historia, garra y bajas pesadas, incluida la de Luis Suárez, pero aún así no era cualquier rival. Era un duelo de peso, de carácter, de mostrar si lo hecho en la fase de grupos era real, y Colombia respondió con una obra maestra. En el minuto 28, balón alto en las afueras del área, James lo recibe de espaldas, la controla con el pecho sin que toque el suelo y sin pensarlo, zurdazo. La pelota hace una curva perfecta, violenta y hermosa, y se clava en el ángulo. Repito, otra vez, golazo, uno de los más bellos en la historia de los mundiales. El Maracaná se rinde a los pies de James Rodríguez, el mundo entero también. A partir de aquí, Colombia tomó el control total. Uruguay se cerraba pero no lograba generar peligro. En la segunda mitad vino la sentencia. En el minuto 50, centro quirúrgico de Cuadrado al segundo palo y James otra vez, llegando como un reloj, la empuja al fondo, 2-0, letal, frío, preciso, y el Maracaná se tiñó de amarillo. El resto fue corazón, Yepes sacando todo, Ospina enorme bajo los 3 palos, Sánchez cortando cada intento uruguayo, cada jugador dejándose el alma. Cuando el árbitro pitó el final, la historia estaba escrita.
Por primera vez en la historia, Colombia avanzaba a los cuartos de final de un mundial. Uruguay 0, Colombia 2. Una noche para siempre. El mundo miraba a James Rodríguez, goleador del torneo, pero también miraba a Colombia como una potencia. El sueño seguía más vivo que nunca y en el horizonte esperaba el anfitrión, Brasil. Y con esto llegamos a los cuartos de final. Colombia se tenía que enfrentar al rival más grande, al anfitrión, Brasil, el pentacampeón. La historia contra el sueño. Fortaleza fue el escenario de una batalla intensa, donde el fútbol se mezcló con el drama. Colombia llegó como el equipo más vistoso del mundial. James era el goleador, el alma, y todo un país sentía que podía ser posible. Pero Brasil en el minuto 7 golpeó primero, tiro de esquina. Thiago Silva la empuja, solo en el segundo palo. 1-0, un balde de agua fría. El partido se volvió trabado, físico, cortado. Cada jugada era una guerra, faltas, choques, roces. Colombia intentaba tocar, crear, pero Brasil imponía músculo y presencia. En el segundo tiempo, Colombia adelantó líneas. Pekerman metió cambios. James, como siempre, no dejó de intentarlo. Pero en el minuto 69 llegó otro golpe. David Luiz sacó un tiro libre lejano, potente, perfecto para el 2-0. La fortaleza de Colombia se vino abajo. Colombia, herida pero de pie, fue a por el honor. Minuto 78. James recibe en el área. Penalti. Se para frente al balón, respira y se convierte en su sexto gol. 2-1. El país entero gritó. Quedaba todavía tiempo, quedaba esperanza, pero no fue suficiente. El reloj se esfumó, las piernas no daban más. El árbitro pitó y fue el final. Brasil 2, Colombia 1. Se acababa el sueño, pero nacía una leyenda. James salió llorando. El mundo lo aplaudió. Los jugadores se abrazaron con el alma rota. Y en cada rincón de Colombia, la gente no lloró de tristeza, sino de orgullo. Porque esa Colombia hizo historia. Volvió a poner al país en el mapa. Mostró que se podía soñar y que se podía creer. Y aunque el mundial terminó esa noche, el recuerdo de Brasil 2014 vive para siempre en el corazón de una nación. Brasil 2014 no solo fue un mundial para Colombia, fue un despertar, fue la confirmación de que el talento, cuando se mezcla con humildad, trabajo y corazón, puede mover montañas. Fue ver a una selección que no jugaba solo por la camiseta, sino por millones de colombianos que en cada pase, en cada gol, en cada lágrima, se sintieron parte del equipo. James Rodríguez, con sus 6 goles, se convirtió en el símbolo de esa generación dorada. Pero esta historia no fue solo un hombre, fue un grupo de futbolistas que se dejaron la vida por intentar luchar por el sueño de cada colombiano, que es ganar el mundial. El sueño se terminó en cuartos, sí, pero lo que empezó ahí fue algo más grande. Colombia se volvió a mirar al espejo y se gustó, se sintió grande, se sintió capaz, porque este equipo no solo ganó partidos, unió al país como pocas veces. Colombia 2014 no solo fue una campaña, fue una emoción colectiva, fue fútbol sí, pero también fue identidad, fue alegría y fue historia. En fin amigos, hasta aquí el vídeo de Colombia en el Mundial del 2014. Espero que os haya gustado, si es así, dale like, suscribíos, si es que por supuestísimo no lo estáis, y nos vemos en el siguiente. Ya sabéis, ser felices y un saludo. Chao, chao, chao.